Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. La OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzan la iniciativa de gobernanza de inteligencia artificial. OEA condena el continuo asedio a la Embajada de Argentina en Caracas. Situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en las Américas, memoria y presente. La OEA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asumen la copresidencia del Grupo de Coordinación Interinstitucional contra la Trata de Personas. Esta iniciativa busca desarrollar un marco seguro y ético para la gobernanza de la inteligencia artificial en las Américas, lanzada en la 7ª reunión de ministros de Ciencia y Tecnología bajo el tema Hacia el desarrollo y despliegue seguro, confiable y transparente de la inteligencia artificial en América, la importancia de la gobernanza, los marcos regulatorios e institucionales. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos reitera su más enérgica condena al asedio y hostigamiento perpetrado por las fuerzas de seguridad venezolanas en torno a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, donde 6 ciudadanos venezolanos se encuentran asilados desde el 27 de marzo de 2024. Este asedio constituye una flagrante violación de las garantías de seguridad y protección que deben ser otorgadas a los asilados conforme a lo estipulado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como la interrupción del ingreso de alimentos y agua, representan un peligro inminente para la vida e integridad de los asilados. La OEA reitera que el otorgamiento de salvoconductos para los asilados es un imperativo que debe ser cumplido de inmediato. La negativa a conceder estos salvoconductos no solo agrava la situación de los asilados, sino que también constituye una violación de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela. El despliegue de fuerzas represivas con armamento de asalto en torno a la Embajada de Argentina y el acoso en general al que está siendo sometida la sede diplomática revela las peores aberraciones del régimen y atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos. La OEA hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que se solidarice con los asilados y exija el respeto a sus derechos y garantías. La Secretaría General de la OEA reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático. La estabilidad, seguridad y paz en la región dependen del cumplimiento de estos principios esenciales. Presentación de José Carlos Zamora, hijo de José Rubén Zamora, periodista y fundador de El Periódico de Guatemala, en diálogo del Consejo Permanente sobre la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en las Américas, memoria y presente. Embajadores, representantes permanentes, representantes alternos, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delegados y panelistas. Es un honor dirigirme hoy a ustedes. Agradezco profundamente esta oportunidad para hablar sobre el alarmante incremento del uso de la prisión política en nuestra región y la necesidad de erradicar esta práctica para fortalecer la democracia. Está pasando de nuevo. Un preocupante fenómeno regional sigue expandiéndose: el uso sistemático o la amenaza de la prisión política en América Latina y el Caribe. Los regímenes represivos han perfeccionado un manual que incluye el abuso de los sistemas judiciales y la manipulación de la prisión preventiva como herramientas para silenciar opositores, voces críticas, activistas y periodistas. Ejemplos paradigmáticos en la región incluyen países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y más recientemente casos en Perú con el periodista Gustavo Gorriti, en El Salvador con Carlos Dada, y en mi país, Guatemala, donde la semana pasada se emitió una orden de captura contra el periodista Juan Luis Font. El caso de mi padre, el periodista José Rubén Zamora, es emblemático de esta tragedia. Mi padre fue detenido arbitrariamente por el Estado de Guatemala durante 813 días, en condiciones consideradas como tortura según el derecho internacional. Aunque se le otorgó arresto domiciliario hace 53 días, una reciente y absurda solicitud del Ministerio Público ha revocado esta medida
y amenazando con devolverlo a una celda de aislamiento pequeña, húmeda y oscura, en cualquier momento. Todo bajo la dirección de una célula criminal enquistada dentro del Ministerio Público, liderada por la internacionalmente sancionada fiscal general Consuelo Porras y una serie de jueces cómplices dentro del sistema judicial de Guatemala que procura impunidad para las redes de corrupción en el país. Está pasando de nuevo, pero ahora bajo el disfraz de aparentes democracias, donde la cooptación de los sistemas de justicia sirve para la persecución política. Se simula un debido proceso que en realidad solo busca castigar y silenciar voces críticas, enviando un mensaje de terror al resto de la sociedad. Es crucial destacar que la prisión política no responde a ideologías, sino al único fin de proteger el abuso de poder, la corrupción, el crimen organizado y los abusos de derechos humanos. El patrón es claro y repetitivo. El Ministerio Público fabrica un caso espurio de forma acelerada. Se solicita una audiencia unilateral con jueces cómplices, quienes avalan resoluciones ilegales. Se declara un caso en reserva, negando al imputado acceso al expediente. En esa misma audiencia unilateral se dictan órdenes declarando casos bajo reserva, invocando leyes de crimen organizado, allanamientos, congelamiento de cuentas bancarias, órdenes de captura y prisión preventiva. Todo esto, además, se mediatiza para dañar la reputación del perseguido político. En el caso de mi padre, esta persecución forzó al cierre del periódico, un medio que durante 27 años promovió la transparencia y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala. Esto dejó a los guatemaltecos sin un medio de información fundamental. Dejó sin empleo a 160 trabajadores, envió al exilio a 9 periodistas y fragmentó a nuestra familia, forzando a mi madre y a mi hermano menor a dejar el país y a dejar a mi padre totalmente aislado. La fabricación del caso en su contra en apenas 72 horas marcó el inicio de un proceso plagado de violaciones a sus derechos fundamentales. Prisión preventiva arbitraria, juicios intencionalmente retrasados, abogados hostigados, 4 encarcelados y 1 en el exilio, y torturas físicas y psicológicas documentadas por expertos de Naciones Unidas. La prisión política no solo viola los derechos humanos, sino que erosiona los valores e instituciones democráticas en Guatemala y en la región. Detener esta práctica exige rendición de cuentas, desarticulación de redes criminales enquistadas en el sistema judicial, fortalecimiento del Estado de Derecho y un firme compromiso con la no repetición de estas prácticas que violan los derechos humanos. La Organización de Estados Americanos debe mantener este tema en su agenda permanentemente, hasta que todos los estados de la región se comprometan a garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de voces críticas, incluyendo la de los periodistas. No podemos permitir que la prisión política continúe. Hago un llamado a esta Asamblea para que apoyen a los estados y a sus ciudadanos en la búsqueda e implementación de herramientas legales que combatan este flagelo y que se responsabilice a los perpetradores para prevenir más abusos y torturas. Antes de cerrar y para terminar con un poco de humor, también quiero agradecerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión por soportar mis constantes bombardeos en redes sociales. Muchas gracias. La Organización de los Estados Americanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han sido elegidas para copresidir el Grupo de Coordinación Interinstitucional contra la Trata de Personas en 2025. Esta elección marca un hito significativo, ya que es la primera vez que una organización internacional regional liderará este foro global creado por las Naciones Unidas para coordinar esfuerzos contra la trata de personas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.